Buen día. Ahora voy a hacer la presentación de la primer clase del cursado de física. Esta clase la hice especialmente para la estación náutica de Venado Tuerto. Y el primer tema van a ver que sigue bastante de la mano con lo que veíamos en el cursillo de ingreso, porque la primera unidad de la materia es de mecánica y todo lo que vimos en el cursillo de ingreso también era parte de mecánica en su mayoría. Vamos a mencionar justamente a Newton, eh, por eso lo traje acá en esta imagen. Y lo primero que quería era que repasemos cuáles eran las leyes de Newton. Pero antes tengo acomodado cuáles van a ser los temas de la clase. Eh, no va a abarcar toda la unidad de mecánica, sino solo la parte del principio de mecánica. Y vamos a hablar de momento lineal, conservación de momento lineal, los choques, cómo clasificamos los choques y de impulso. En la clase voy a ir haciendo, junto con las explicaciones teóricas, algunos de los ejercicios de la práctica. En principio, quería que recordemos las leyes de Newton. ¿Se acuerdan? La primera ley decía que para todo cuerpo libre de fuerza, cuya resultante de fuerza aplicada sea nula, no se altera su estado de movimiento. Eh, la segunda ley mencionaba, lo resumíamos en esto de fuerza igual a masa por aceleración y decíamos que era la forma cuantitativa de ver a la fuerza. Y la tercera ley era la que hablaba de los pares de acción y interacción y que siempre que había una fuerza ejercida sobre un cuerpo, el cuerpo que estaba recibiendo esa fuerza ejercía una fuerza de igual módulo, la misma recta de acción, de sentido opuesto a la otra fuerza y aplicada sobre el otro cuerpo que está aplicando la fuerza. Pero nos vamos a detener especialmente en la segunda ley de Newton, porque si bien nosotros lo que habíamos visto era esto de que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, eso es una interpretación que vino a posteriori. En realidad, cuando Newton escribe eh, el libro en el que publica lo- las tres leyes de Newton, fíjense que lo escribía justamente en latín porque era lo que se escribía, era el lenguaje de la ciencia en ese momento, en el siglo XVII. Y la traducción sería: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre en la dirección de la línea recta en la cual esa fuerza es aplicada. Sí, la parte del final es bastante parecido a como lo habíamos enunciado antes, pero fíjense que en realidad no está hablando de la aceleración en sí. Y es que en realidad Newton abarcaba más que la simplificación con la que lo presentamos nosotros en el cursillo de ingreso. Por ejemplo, Newton eh, podía, la ley como la está planteando acá Newton, podía explicar también cómo era el movimiento de un cohete que va consumiendo el combustible que tiene, entonces va variando la masa a medida que se va trasladando. En la simplificación que habíamos visto nosotros, teníamos que tener en cuenta que la masa era siempre constante. Y ahora vamos a ver cómo se llega a eso, pero prestemos atención a que está hablando acá de cambio de movimiento, y eso se refiere a la variación del momento lineal. Para explicar lo que es la variación del momento lineal, primero vamos a ver la definición de momento lineal. Cuando un cuerpo con cierta masa
se está moviendo con una velocidad, el momento lineal es el producto entre la masa y la velocidad de ese cuerpo. También al momento lineal se lo llama cantidad de movimiento y para esta partícula acá lo que podemos ver es que el momento lineal, acá también se simboliza con una flechita acá arriba, es una magnitud vectorial y eh, es el resultado de multiplicar al escalar, que sería la masa, con el vector, que sería la velocidad. Entonces, la dirección y sentido, como se ve acá en el gráfico del momento lineal, siempre va a terminar siendo igual a como era la velocidad de ese cuerpo. Y las unidades del momento lineal son unidades de masa multiplicado por unidades de velocidad. Entonces, si estuviéramos hablando del sistema internacional, quedaría en kilogramo por metro sobre segundo. Otro ejemplo que ahí podríamos pensar, si fuera, por ejemplo, el sistema CGS, podría ser gramo por centímetro sobre segundo. Ya que vimos cómo era la fórmula del momento lineal, hagamos el primer ejercicio, que el primer ejercicio es bastante sencillo, es bien de la utilización de la fórmula. Ni siquiera estamos usando tanto la magnitud como un vector porque el ejercicio en sí es bastante simple acá. ¿Cuál es el momento lineal de un camión de 1000 kilogramos cuya velocidad es 20 metros por segundo? Eh, la segunda pregunta después dice, ¿qué velocidad debe alcanzar un camión de 5000 kilogramos para tener el mismo momento lineal? Para la primera pregunta es simplemente multiplicar la masa con la velocidad, ¿sí? Eh, el módulo del momento lineal es 20.000 kilogramos metros sobre segundo. Acá puse segundo a la menos uno. Y la dirección y sentido de esto, porque cuando hablamos de vectores tenemos que hablar de la dirección y el sentido. En este ejercicio para ahí era medio sencillo, pero la dirección y el sentido del momento lineal sería la misma que la velocidad que se había planteado cuando uno piensa el ejercicio. En la otra pregunta, el ejercicio preguntaba qué velocidad debe alcanzar un camión de 5000 kilos para tener el mismo momento lineal, ¿sí? Entonces vamos a usar este momento lineal que teníamos, que calculamos recién, y eh, vamos a de nuevo usar esta misma fórmula, pero ahora no tenemos una masa de 1000 kilogramos, sino una masa de 5000 kilogramos. Entonces, la masa de 5000 kilogramos pasa dividiendo. Nos queda el momento lineal de 20.000 dividido la masa de 5000 kilogramos. Simplificamos kilogramo con kilogramo y el resultado nos da en unidades de velocidad, que son 4 metros sobre segundo. El módulo de la velocidad sería 4 metros sobre segundo para responder la pregunta. Eh, pero volvamos ahora a lo que había dicho Newton, ¿sí? Porque Newton hablaba de diferencia de momento lineal. Newton hablaba de diferencia de momento lineal. Y para que haya una diferencia de momento lineal, estaríamos hablando de un P final y un P inicial, o, como está escrito acá, un P después y un P antes. Eh, en este concepto, cuando estamos hablando de un momento antes y un momento después, está sucediendo un tiempo entre esos dos momentos. Eh, lo que está acá representado con la letra D son las derivadas, porque la derivada del momento lineal en función de la derivada del tiempo, estaría acá, eh, sería lo mismo para ustedes que todavía no vieron tanto las derivadas o que no lo interpretan tanto como derivada todavía, sería la variación de P en función de la variación del tiempo. La diferencia es que cuando uno habla de una derivada,
está hablando de de cuánto tiende eso cuando la diferencia del tiempo es una cantidad muy pequeña, se podría decir para simplificarlo. Pero básicamente, eh, si el momento lineal era la masa por la velocidad, cuando yo tengo esta expresión así y quiero derivar esto en función de dt, que es lo que hace en este paso de acá siguiente, la expresión, esto está la expresión acá, pero no es algo que eh, sea súper fundamental, teniendo en cuenta sobre todo que en el cursado ustedes todavía en matemática no vieron las derivadas. Eh, pero bueno, la derivada, cuando uno deriva esto justamente, tiene que usar la regla del producto de las derivadas y nos queda la diferencia de masa multiplicado por la velocidad sobre la diferencia de tiempo y acá nos queda la masa por la diferencia de velocidad en función de la diferencia de tiempo. ¿Y ustedes se acuerdan como concepto que era la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo? Lo habíamos visto cuando estábamos viendo la definición de aceleración, ¿sí? Entonces, si consideramos la masa constante, este término nos da cero porque no hay diferencia de masa. Y este término acá da la aceleración porque la definición de aceleración. Y ahí es donde termina quedando la expresión de la segunda ley de Newton como nosotros la habíamos visto en el cursillo. Pero técnicamente lo que había mencionado Newton era esto de acá de la izquierda, ¿sí? Pero bueno, para que vean las dos expresiones y después lo vamos a seguir trabajando ahora porque eh, esta diferencia de momento lineal va a tener una relación directa con la fuerza que está actuando. Antes de seguir desarrollando eso, vamos a hablar de una propiedad del momento lineal que cuando tenemos un sistema de partículas, eh, el momento lineal es como es aditivo, ¿sí? Entonces, pero es una adición como vectores. Entonces, el momento lineal es la suma vectorial de todos los momentos lineales de todas las partículas que están componiendo el sistema en el que yo me estoy basando para pensarlo. Por ejemplo, podría ser un colectivo lleno de gente, ¿sí? Y si yo quisiera ver cuál es el momento lineal de, del colectivo, eh, tendría que ver, podría ver cuál es el momento lineal de cada una de esas personas que está adentro del colectivo y de los componentes del colectivo. Y si sumo todos los componentes del colectivo, tendría el momento lineal final del colectivo, ¿sí? Se puede interpretar así como la suma de todos los momentos lineales de las cosas del colectivo o como el momento lineal del colectivo. Incluso pensando que adentro del colectivo uno se sube y hay gente que está caminando para atrás adentro del colectivo, otra gente puede estar caminando para adelante adentro del colectivo, ¿sí? Sería el momento lineal de todo ese sistema, sería la suma de todos los momentos lineales de todos eh, los componentes del sistema. Eh, Vamos a seguir con el ejemplo del colectivo. El cambio del momento lineal de un sistema, por lo que decíamos de la interpretación de Newton, era la fuerza resultante aplicada al sistema. Pero en esta fuerza resultante podríamos sí, separarla en la sumatoria de todas las fuerzas internas y la sumatoria de todas las fuerzas externas. Y eh, como
la sumatoria de todas las fuerzas internas por la tercera ley de Newton en el sistema de partículas va a ser igual a cero, porque siempre la tercera ley de Newton dice que siempre que haya una fuerza entre dos componentes de ese sistema, va a haber una fuerza que vaya hacia un lado y otra fuerza que vaya en el lado contrario, y que van a ser del mismo módulo, entonces se van a terminar anulando las fuerzas internas. Entonces, si, si dos personas están en una riña, se están empujando o se chocan adentro del colectivo, eh, no van a cambiar cuando se haga una fuerza entre esas personas, no va a cambiar el momento lineal del colectivo porque justamente se está haciendo siempre una fuerza. Si uno está haciendo fuerza hacia la derecha, se está haciendo una fuerza igual hacia la izquierda o hacia atrás y hacia adelante también. Y entonces el colectivo va a depender solo de las fuerzas externas eh, que estén actuando sobre él. Y en realidad, si recordábamos cuál era la fuerza externa que daba el movimiento al colectivo, era la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a ver ahora un poco un caso particular. Vamos a ver qué pasa cuando justamente estas fuerzas externas son iguales a cero o no hay fuerzas externas. Eh, Justamente, si fuera igual a cero, lo que tiene que suceder para que esto sea igual a cero es que la diferencia de momento lineal sea igual a cero. Si la diferencia de momento lineal es igual a cero, quiere decir que se está manteniendo, que vale el mismo valor antes y después, o el momento inicial y el momento final, el momento lineal, vale lo mismo. Entonces, eh, podríamos directamente considerarlo que no está cambiando, ¿sí? No que es nulo, no es que el momento lineal sea nulo. Lo que está sucediendo es que no cambia, que tiene el mismo valor en dos momentos diferentes. El teorema de conservación del momento lineal dice justamente esto, que si la resultante de la fuerza externa que actúa sobre un sistema de partículas es nula, el momento lineal total del sistema se conserva. Y ahora vamos a ver sobre todo de esta situación y después vamos a retomar a qué sucede cuando estas fuerzas externas no sean cero. Pero ahora vamos a pensar en algunos sistemas en los cuales la sumatoria de fuerzas externas sea cero. Vamos a definir lo que son los choques. Es un evento eh, entre dos componentes de un sistema, que el sistema, acuérdense que siempre está definido por la persona. Dos componentes de ese sistema que la persona está interpretando para estudiarlo, eh, cuando chocan dos componentes, si el evento es de muy corta duración, la variación de tiempo es muy pequeño y en varios casos que la, la fuerza está actuando, eh, las fuerzas internas que están actuando son muy grandes, eh, cuando el sistema esté constituido por todas las partículas que interactúan durante el choque, eh, esas fuerzas internas, como están dentro del sistema que estoy, no van a alterar el momento lineal del sistema. Y acá es donde podemos suponer que si las fuerzas externas estuvieron actuando sobre un
en un delta t muy pequeño que se puede suponer que las fuerzas externas son cero y entonces el momento lineal del sistema va a ser constante. Y ahora vamos a ver en qué situaciones podemos pensar que es un choque, ¿sí? Siempre tiene que ser un sistema en el cual yo pueda delimitar bien las partes, ¿sí? Y que la frontera esté bien definida, porque a veces se complica por ahí si yo digo algo que está chocando contra una pared y, y lo quiero ver como un choque, es difícil ver el momento lineal por separado de si yo tiro una pelota contra una pared, de, de la pelota es fácil ver cómo está cambiando el momento lineal. Pero en la pared, en realidad, cuando la pelota le pega, va, no está aislada del piso o del techo. Entonces sería difícil ver cómo le está afectando al momento lineal de la pared. Entonces sería más lógico si una pelota está chocando contra una pared, pensarlo como el sistema, la pelota, y pensar a la pared como algo, una fuerza externa que está haciendo sobre la pelota, va a ser justamente otro tipo de caso. Pero si una pelota está chocando contra otra pelota o está chocando contra otro objeto que justamente no esté ligado a que esté suelto, por ejemplo, dos autos chocando, dos pelotas chocando, dos personas que estén chocando. eh, Podría ser también dos átomos, dos electrones, también cosas así más pequeñas. Si son cosas que las podemos separar y aislar completamente, nos conviene quizá pensarlo como un posible choque. Y cuando chocan dos partículas, con estos supuestos que decíamos, de que no se consideran las fuerzas externas o son muy poco importantes las fuerzas externas, lo que nos termina pasando es que el momento lineal antes es igual al momento lineal después. Entonces, la suma de los momentos lineales antes va a ser igual a la suma de los momentos lineales después. El P', el, el puntito este de acá arriba, lo que indica es que se está hablando de eh, un momento lineal que sucedió en otro momento distinto a el momento lineal inicial o el momento lineal antes. Y lo mismo con el P'. Entonces, esta simplificación, así es como vamos a hacer la mayoría de los ejercicios, la, la podemos separar también y ir calculando cada uno de estos momentos lineales como las masas por la velocidad, entonces también lo podríamos ver expresado así. Pero lo más importante de esta expresión es siempre tener en cuenta de que es una expresión que debe ser tratada vectorialmente. Esto quiere decir que acá cuando dice el vector p antes es igual al vector p después, fíjense que estos son p mayúscula porque está hablando de los momentos lineales de un sistema de partículas y todos estos de acá son p minúsculas porque están hablando de los momentos lineales eh, de, de partículas en particular, ¿sí? De cada una de las partículas del sistema. Eh, los momentos lineales, tanto como si lo estamos viendo así o si lo estuviéramos viendo de esta otra forma, los tenemos que interpretar vectorialmente. Eso quiere decir que P antes en I es igual a P después en I. Y P antes en X es igual a P después en X. ¿Sí? Si estuviésemos hablando de un sistema con tres dimensiones, también podríamos decir P antes en Z igual a P después en Z. Pero como ya les habíamos anticipado, en nuestra cursada normalmente trabajamos como máximo en dos dimensiones.
Entonces, básicamente, lo que dijimos es que en los choques se conserva el momento lineal total del sistema, ¿sí? Este es momento lineal total y estos son momentos lineales de las partículas. El momento lineal total del sistema se representa con la P mayúscula. Y ahí repite de nuevo que el momento lineal antes es igual al momento lineal después. Bueno, entonces, en estas situaciones que hay choques, vamos a ir viendo distintos tipos de choque. Un tipo, fíjense, yo ahora voy poniendo, hay tres tipos de choque, voy a ir poniendo cada uno. Fíjense que yo siempre voy a decir que P antes es igual a P después en los distintos tipos de choque, porque eso se aplica para todos los tipos de choque. Siempre cuando hay un choque, se conserva el momento lineal. Entonces P antes igual a P después. Pero después la interpretación y a partir del valor con el que vamos identificando qué tipo de choque es la variación de la energía cinética. Cuando la variación de energía cinética es igual a cero, es eh, decir que la energía cinética antes es igual a la energía cinética después. En esa situación vamos a decir que es un choque elástico. Ahora van a ver que este es el único choque que justamente queda definida con dos ecuaciones, porque los otros choques van a quedar definidos con inecuaciones, cuando la variación de energía cinética sea menor a cero o la variación de energía cinética sea mayor a cero. Los ejemplos de choques elásticos no son los más fáciles de encontrar justamente porque el choque elástico justamente mantiene la energía cinética. Entonces, cuando dos cosas chocan, normalmente se pierde energía cinética, es lo más común, pero sí, los ejemplos que se usan para ejercicios de física, por ahí está cuando chocan dos bolas de billar, que las bolas de billar se deforman muy poco al chocar, eh, prácticamente nada. Se escucha un pequeño ruido, pero la energía que se pierde de manera de sonido siempre es muy poco. Y básicamente no se pierde energía o casi nada de energía en un choque entre bolas de billar. Eh, pero en la realidad estricta, los ejemplos de choques elásticos serían más de cuestiones que chocan átomos o chocan electrones, cosas así. Ahí suceden más choques elásticos y son más estrictamente elásticos, ¿sí? Porque en las bolas de billar, por más que sea poco, algo de energía cinética se pierde, depende de cómo uno lo vaya interpretando. Eh, en los choques inelásticos, esto es lo que decía que son justamente los más comunes, la variación de energía cinética es menor a cero, lo que quiere decir que la energía cinética después es menor a la energía cinética antes, ¿sí? Por eso este valor nos termina dando en negativo. Existe un tipo particular de choque inelástico que es cuando es totalmente inelástico, que es que los dos cuerpos después de la colisión quedan unidos. Y fíjense que yo siempre voy a ir diciendo que P antes igual a P después, porque eso aplica a todos los choques. ¿Qué pasa con la energía en un choque inelástico? Justamente se está perdiendo energía cinética, pero cuando se pierde energía cinética, en realidad es que esa energía cinética se está transformando en otra cosa. ¿Y en qué se puede transformar en un choque inelástico? Como les mencioné antes, puede ser un poco de ruido, muy poco normalmente. Cuando chocan dos autos, hay mucha energía que se pierde en la deformación del auto, ¿sí? Eh, Después también se pierde energía en forma de calor, otra forma de que se vaya perdiendo energía. Eh, y bueno, quizás haya alguna otra más, pero bueno, esas son algunas. Y
Por último, veamos el choque explosivo, que en el choque explosivo, de nuevo, P antes igual a P después, pero en este aumenta la energía cinética. Y si aumenta la energía cinética, lo más fácil es pensar, bueno, a ver, eh, explotó una dinamita, ¿sí? Explotó algo que tiene pólvora, algo que tiene gasolina, algo que tiene un combustible, ¿sí? Y lo más fácil es pensar, bueno, listo, explosivo, lo relaciono con una explosión, entonces hay algo de energía química que se está transformando en energía cinética y por eso en el sistema aumenta la variación de energía cinética es positiva y está aumentando la energía cinética. Esa es, sí, efectivamente algo que tienen en común los choques explosivos, pero no todos son de una explosión con fuego y todo, sino que puede ser un choque explosivo cuando algún otro tipo de energía se transforma en energía cinética. Por ejemplo, un resorte comprimido, está el resorte comprimido y eh, se suelda y ahí se podría generar un choque explosivo en el cual la energía potencial que estaba acumulada en, en el resorte se termina liberando y transformando en energía cinética y por eso está aumentando la energía cinética del sistema. Veamos ahora dos ejercicios. Uno, en este ejercicio en principio, el ejercicio 4 dice un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos se mueve a 10 metros por segundo en dirección oeste-este, mientras otro cuerpo de 25 kilogramos se desplaza en dirección sur-norte a 15 metros por segundo. Ambos cuerpos colisionan y quedan unidos. Calcule la velocidad de ambos, el módulo, la dirección y el sentido. Luego del impacto. O sea, en realidad siempre que les pida calcular una velocidad, como es una magnitud vectorial, ustedes tienen que dar módulo de dirección y sentido. Acá, como es de los primeros ejercicios, se aclara que tienen que dar el módulo de dirección y sentido, pero siempre que la magnitud sea vectorial, tienen que dar el módulo de dirección y sentido. Calcule el cambio en la energía cinética del sistema y de qué tipo de choque se trata. Bueno, eh, el tipo de choque es como que el enunciado uno ya lo puede ir intuyendo con esto de que quedan unidos, porque yo les conté que había un tipo de choque inelástico que era en el que quedaban unidos los cuerpos. Pero igual la justificación de qué tipo de choque se trata siempre tiene que ir acompañado con el valor de la variación de la energía cinética del sistema. Para este ejercicio vamos a tratar de esquematizar lo que está sucediendo y vamos a plantear la situación antes y la situación después. En la situación antes hay un cuerpo yendo desde el oeste hacia el este y ahí no, con la masa y la velocidad, y el otro cuerpo yendo desde el sur hacia el norte con la masa y la velocidad. ¿Sí? Ahí están los datos que nos da el problema y los sentidos, que también es un dato que nos da el problema y que va a ser útil saber en qué sentido están yendo para poder resolverlo. Y en la situación después, cuando estos dos cuerpos choquen, se tiene que mantener el momento lineal, ¿sí? Y la única forma de que P antes y P después sean iguales es si salen hacia el primer cuadrante, sería en un diagrama de X, Y, porque tienen que tener, en la situación antes, el momento lineal tiene una componente hacia la derecha, entre el momento lineal del sistema estoy hablando.
en la situación antes también el momento lineal tiene una componente lineal hacia arriba. Entonces, necesariamente, en la situación después, el momento lineal va a tener que ser hacia la derecha y hacia arriba. O sea, hacia el eh, noreste. ¿Sí? Hay distintas formas de plantear este ejercicio. Ahora vamos a ver cómo estaba planteado acá. Siempre reteniendo que eh, esto es una, una magnitud vectorial y que hay que trabajarlo como vectores. En principio, al momento lineal hay que separarlo en x y en y. Por eso es que yo digo que son vectores. Entonces, p en x antes va a ser igual a p en x después. Y p en x antes era la masa 1 por la velocidad antes 1. P en X después son las dos masas juntas, porque justamente los cuerpos después van juntos, por la velocidad en X después. O esa velocidad en X y después también la podríamos haber visto como la velocidad después por el coseno del ángulo que forme esto con la horizontal, por ejemplo. Eh, es la otra forma de resolver el ejercicio eso. Pero así como está, es un poquito más fácil porque directamente la velocidad en x después la podemos calcular. Nos da 6,66 metros por segundo. Y de la misma manera, si planteamos p en y antes y p en y después, vamos a poder calcular la velocidad en y después, ¿sí? Que nos da 5 metros por segundo. Acá cuando vemos la velocidad en y después, también podríamos haber pensado que era la, la velocidad en i por el seno del ángulo de acá. Y si lo hubiésemos planteado de esta manera, entre estas dos ecuaciones, si las dos lo hubiésemos planteado en lugar de b en x después y b en y después, como las velocidades con respecto al seno o al coseno, depende de cuál estemos hablando, eh, también se puede resolver de otra manera el ejercicio que hubiese sido calculando directamente el valor de p después, no de b en x después o b en y después, sino directamente calculando el valor de b después y el valor de el ángulo que hace eso con respecto al eje X, bueno, según como lo hayamos esquematizado. Pero de esta manera que está planteado acá, yo obtuve la velocidad en X después y la velocidad en Y después. Y lo que igual me pide el ejercicio es la velocidad luego del impacto, ¿sí? Entonces, con la velocidad en X después y la velocidad en Y después, lo que yo tengo que obtener es B después. Y B después va a ser igual a, justamente, tengo que, estas serían las dos componentes de este vector, y B después va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de esos dos componentes del vector. Es justamente como que termina formando un triángulo y por, por Pitágoras lo despejo ahí. Acá a la raíz cuadrada le falta todo el largo. Me salió mal en la impresión. Pero justamente por Pitágoras puedo calcular cuánto vale b después. Y ahí me dio 8,33. Justamente acá está representado. Si, si yo esto lo veo como b en x después y b en y después sería lo mismo que esté desplazado acá donde tengo la flecha roja, entonces b después es la diagonal. Y así es como se ve resuelto el triángulo que
lo formaría eh, para hacer el teorema de Pitágoras. Pero además, yo ahí lo único que obtuve es el módulo. El módulo es 8,33 metros por segundo. Yo tengo que decir también la dirección y el sentido. La dirección ya lo habíamos dicho antes verbalmente que era hacia el noreste, pero hay que, en realidad hacia el noreste es el sentido. La dirección hay que decirlo exactamente con qué ángulo está formando, ¿sí? ¿Qué ángulo? Y yo marqué acá el ángulo con respecto al eje X, el ángulo que acá lo llamé alfa. Eh, Ese ángulo lo podría haber obtenido con cualquier función trigonométrica porque ya en realidad tengo los tres lados, tengo cuánto vale b en x después, cuánto vale b en y después y cuánto vale b después, pero lo más lógico sería usar la tangente porque los primeros datos que yo calculé son el valor en x, el valor de b en x y el valor de b en y. Por eso lo más correcto sería usar la tangente para no usar el 8,33 que ya tiene algún valor redondeado y no va a ser tan exacto como si yo trabajo con b en x después y b en y después. Entonces calculo la tangente y lo despejo como tangente a la menos uno y me da que el ángulo alfa vale 36,9 grados. Con eso sí queda terminado el ejercicio. No, la parte uno del ejercicio. La parte B del ejercicio, eh, lo que tenía era que nos pedía calcular cuánto era la variación de energía cinética. La variación de energía cinética es la energía cinética después menos la energía cinética antes. Ya sé que estoy esperando un valor negativo porque los cuerpos quedaban unidos y el choque era totalmente inelástico, ¿sí? Pero bueno, hay que chequearlo y mostrar y ver que el resultado da un valor negativo. La energía cinética después es eh, un medio de la masa, que están las dos masas juntas, por la velocidad después al cuadrado. Y la energía cinética de antes va a ser la energía cinética que tenía cada uno de los componentes antes, ¿sí? Entonces, acuérdense cuando se habla de energía cinética, que la energía es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces, en este planteo de acá, no importa si los vehículos antes uno iba para arriba, uno iba para abajo, iba para la izquierda, para la derecha, porque la velocidad está elevada al cuadrado y lo que nos está importando es la energía cinética que tenían esos cuerpos antes de colisionar. No es que si un vehículo va para un lado y el otro va para el lado contrario, la energía cinética se anula. Eso no. Eh, Justamente hay que sumar todas las energías cinéticas que tenía. Y fíjense que acá este, por ejemplo, tenía 2500, creo que da. Sí, porque es un medio por 50 por 10 al cuadrado. Esto daba 2500. Y el otro cuerpo, bueno, daba un poco más, creo que daba. Y después todo eso se lo está restando a la energía cinética después. Esto casi siempre que haya un choque van a tener que hacer este cálculo de la variación de energía cinética y normalmente después de, según cómo les dé este resultado, van a interpretar qué tipo de choque es. En este caso, como la variación de energía cinética es negativa, el choque es inelástico. Además, como iban juntos, es totalmente inelástico. Y bueno, y el resultado se presenta ahí el resultado de la variación de energía cinética en joules.
Ahí estaba la pregunta justamente. Vamos a ver otro ejercicio. Se dinamita una roca y se fragmenta en tres pedazos. Dos de ellos salen despedidos en ángulo recto y sus masas y velocidades son respectivamente 10 y 20 kilogramos. Salen despedidos en ángulo recto y tienen masa y velocidad que nos da 10 y 20 kilogramos y 15 y 10 metros por segundo. La velocidad del tercer pedazo es 5 metros por segundo. ¿Cuál era la masa total de la roca? Este ejercicio eh, también hay distintas formas de hacerlo. Yo creo que la que está hecha acá en el Power no es la más sencilla, pero sí que si lo hacen de otra forma, tiene que dar el mismo resultado. No da distintos resultados según cómo lo hagas. Lo puedes hacer de distintas formas, pero siempre da el mismo resultado. Eh, en la situación antes y después, dice, a veces cuesta bastante interpretarlo esto. Dos de los pedazos salen en ángulo recto, ¿sí? Y la forma más sencilla de pensarlo es, eh, acá está dibujada como estaba la situación antes, la piedra, totalmente quieta, ¿sí? Y la situación después, lo vamos a poner eh, rectos a los dos pedazos y conviene hacerlos coincidir con el eje X y el eje Y, porque así cuando piense en los momentos lineales, lo mismo que pasaba con la fuerza. Cuanto más vectores coincidan con algún eje, se simplifica, porque yo después tengo que dividir todo en eje X y eje Y. Y fíjense que el tercer pedazo ahí yo ya lo escribí en diagonal hacia acá. Y eso yo lo escribí en diagonal hacia acá, porque lo que estoy interpretando es, si la situación antes era que la piedra estaba quieta, el momento lineal total tiene que ser igual a cero antes. Y entonces el momento lineal después también tiene que ser igual a cero. Y la única forma de que eh, si yo tengo uno hacia arriba y otro hacia la derecha, la única forma de que el momento lineal después, la sumatoria de los momentos lineales en X me dé cero, es que el tercer pedazo tenga al menos una componente en el eje X. Y también, para que después la sumatoria de momentos lineales en Y me dé igual a cero, el tercer pedazo tiene que tener un momento lineal en Y contrario al que va hacia arriba del primer pedazo. Entonces, básicamente, tercer pedazo, si yo pongo eh, un trozo de dinamita hacia arriba, otro trozo de dinamita hacia la derecha, el tercer trozo de dinamita tiene que ir en el tercer cuadrante. Y bueno, después lo planteamos así. P antes en X igual a P después. P antes igual a P después y lo separamos en X y en Y. Siempre teniendo en cuenta que eh, P antes en X y en Y me da cero porque la roca estaba quieta en la situación antes, ¿sí? Entonces, los P en X después y, y P en Y después también me van a tener que dar cero. Como les decía, la manera que está planteada acá no es la más sencilla de resolverlo, pero es una manera que funciona para cualquier tipo de ejercicio. Si hay alguna manera un poco más sencilla, quizá no aplique para todos los ejercicios en los que haya cuerpos chocando, cuerpos explotando, como en este caso. Em, Fíjense, el PNX después va a depender solo, por cómo teníamos el gráfico, de el momento lineal 2 del auto 2 completo, o sea, la masa 2 por V2, y eh, restando, porque va hacia el lado contrario, el momento lineal de, de
la masa 3. La pongo restando al momento lineal de la masa 3 porque iba, fíjense en el esquema, la masa 3 tiene un momento lineal hacia la izquierda. En el eje X va hacia la izquierda. Después la masa 3, cuando la veamos en el eje Y, también me va a quedar restando porque tiene un momento lineal hacia abajo, ¿sí? Por eso, el momento lineal de la masa 3 va a ir restando tanto en P en X como en P en Y. Y fíjense también que no está afectado por toda la velocidad. Está afectado, esto yo lo puedo ver como que es la masa 3 por la velocidad 3, ¿sí? Entonces este sería el momento lineal total de, de la, de la masa 3, pero después a eso, a ese momento lineal lo tengo que afectar por el coseno de este ángulo, porque la masa 3 en X solo está afectando la componente en X del momento lineal, ¿sí? O lo mismo puedo hacer es pensarlo eh, como que la masa 3 está siendo, es la masa 3 multiplicada por la velocidad 3 en X, ¿sí? Y la velocidad 3 en X es justamente velocidad después 3 por coseno de alfa, ¿sí? Entonces, la expresión yo la puedo ver eh, como momento lineal por el coseno de alfa o como la masa por la velocidad en, en, en X. Y lo mismo sucede con P y después. En, en I, el momento lineal era la masa por la velocidad, es el cuerpo 1 el que tiene momento lineal en I. Y después el cuerpo 3 tiene el momento lineal en I afectado por el seno del ángulo alfa. Entonces nos queda momento lineal en I, de nuevo negativo porque iba hacia abajo, por el seno de alfa. De esta manera, ¿qué nos quedó? Una ecuación, no, dos ecuaciones que son independientes que tienen dos incógnitas. Y nuestras incógnitas acá son las masas 3 y los ángulos alfa. Entonces, si yo despejo en una de estas dos ecuaciones, acá por ejemplo en esta ecuación de acá arriba, despejo cuánto vale la masa 3, para eso yo pasé todo esto sumando para el otro lado y después pasé de nuevo el b después por coseno de alfa dividiendo acá. Entonces ahí me quedó expresado que la masa 3 es igual a todo esto de acá. Y esto lo reemplazo y en la otra ecuación, en lugar de poner la masa 3 pongo eso que calculé ahí. De esta manera, fíjense que yo reemplazo la ecuación de P en I y en lugar de poner masa 3 pongo todo eso. Y en esta expresión, así como está, eh, la velocidad después 3 acá está multiplicando y acá está dividiendo. Estos paréntesis eh, los puse porque lo estaba copiando tal cual como estaba ahí, pero estos paréntesis se pueden ir quitando. Y en la expresión me queda algo así, ¿sí? Quité los paréntesis nomás. Y en el paso siguiente lo que voy a hacer es simplificar b después con b después 3, porque acá está multiplicando y dividiendo. Y el seno de alfa sobre el coseno de alfa es igual a la tangente. Así que primero simplifique las velocidades después y ahora vamos a
ver que como eso es igual a la tangente, lo puedo representar así. ¿Sí? En este paso, también la masa uno por la velocidad después, lo, lo pasé para el otro lado y lo despejé ahí. ¿Eh? Pasa masa uno por velocidad después uno restando primero y después pasa, eh, dejo la tangente sola, entonces pasa dividiendo menos masa 2 por velocidad después 2. Y lo último que está faltando es pasar el tangente a la menos uno de todo eso. Y ahí ya puedo calcular el ángulo, me da 36,87. Y con eso, si vuelvo a la expresión que yo había tenido de cómo había despejado la masa 3, la que usé para la sustitución, puedo ver que la masa 3 vale 50 kilogramos. El final del ejercicio decía cuánto era la masa total, son 10 más 20 más 50 kilogramos, entonces nos quedan 80 kilogramos. Y bueno, vamos a ver el último tema que yo les había dicho de qué pasaba cuando las fuerzas externas no eran iguales a cero y si hay una fuerza externa que está actuando. Ese es el caso que vamos a ver ahora de eh, esa fuerza externa genera un impulso. Eh, Como pueden ver acá, eh, está la partícula con un momento lineal y una velocidad inicial. Y al aplicársele una fuerza externa, la partícula pasa a tener un momento final después, que fíjense que esta línea es más larga porque está representando que el momento final es más grande y también pasa a tener otra velocidad final, que también va a ser un poquito más grande porque al estar aplicando una fuerza le está aplicando cierta aceleración. Eh, la definición de impulso es igual a la fuerza media por la, el delta T que estuvo actuando esa fuerza media. Y la fuerza media, técnicamente cuando uno hace una fuerza, no es que yo haga una fuerza contra, contra la pared, por ejemplo, y desde que yo empiezo a apoyarme contra la pared y yo me dejo de apoyar, siempre estoy haciendo esa fuerza. Nosotros cuando vemos los ejercicios y eso, siempre a las fuerzas les damos un valor puntual, ¿sí? Pero normalmente en la práctica no, no está siempre, no es que cuando empiezo a hacer una fuerza inmediatamente ya estoy haciendo una fuerza con ese valor. Lo más normal es lo que sucede en este gráfico, que por ejemplo si entro en contacto y hago una fuerza, eh, en este ejemplo acá, por ejemplo, está aumentando todo el tiempo la fuerza hasta cierto punto en el que empieza a disminuir y lo hace como con esta forma como de campana. La fuerza media sería el valor de fuerza que genera un rectángulo de manera tal que eh, en el delta T que se está planteando, este rectángulo ocupa la misma área que el área por debajo de la curva. Esa sería la definición viéndolo gráficamente. Eh, de manera teórica, sin mirar el gráfico directamente podemos decir que la fuerza media podemos definir en base al impulso, eh, diciendo que es la fuerza que genera un impulso dividido
eh, el tiempo que se tardó en generar ese impulso. Y otra definición que también sería bastante correcta es el área por debajo de esta curva, de esta integral. Si yo supiese exactamente el área, podría calcularlo, eh, me daría el impulso, ¿sí? Entonces sería otra forma de verlo en base a el cálculo exacto, viendo el valor de la fuerza en cada momento, que en realidad se llama fuerza media y, y sí que puede ser el promedio de la fuerza, pero si lo queremos decir como el promedio de la fuerza, tendríamos que decir que es el promedio del vector fuerza en, eh, en todo momento y siempre viéndolo como un vector y ponderándolo por cómo esté actuando, ¿no? Eh, o sea, no es un promedio como si fuese con números escalares, porque bueno, también la fuerza puede ir cambiando de dirección y sentido. Eh, y bueno, entonces acá está el impulso. ¿Y cuándo vamos a usar el impulso? En estos ejercicios en los que haya alguna fuerza externa. Eh, cuando no hay, a veces sí puede ser que esté algo chocando, pero igual cuando choca, por ejemplo, con una pared, cuando choca una pelota con una raqueta o algo así, eh, lo podemos tomar como un impulso, eh, porque en nuestro sistema, la pared o la raqueta la consideramos por fuera del sistema. Eh, y de nuevo, el impulso, como ven con la rayita, es una magnitud vectorial. Y lo que es importante acá del impulso es que este impulso, que es la fuerza media por el tiempo en el que estuvo actuando esa fuerza media, era igual eh, a la fuerza media sería como la fuerza externa. Entonces, el impulso termina siendo igual a la variación del momento lineal. Y si lo pensamos en unidades, el impulso tiene unidades de fuerza por unidades de tiempo. Newton por segundo, por ejemplo. Que Newton por segundo, como Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, Newton por segundo nos da igual a las unidades que veíamos antes del momento lineal. Nos queda igual a metros, a kilogramos por metro sobre segundo, digo. Después creo que queda una diapositiva más en lo que habla un poco más. Las diapositivas son como para que quede toda la información que decimos en las clases. Por eso por ahí repiten un poco. Eh, el impulso coincide con la variación del momento lineal del cuerpo al que se aplica. Y acá, fíjense que aclara, para que quede muy en claro, no es lo mismo impulso y momento lineal. No es lo mismo. Sí es lo mismo impulso y variación de momento lineal. ¿Sí? Pero no es lo mismo impulso que momento lineal. Eh, y después hay algo muy importante del impulso. Y dice, mientras mayor sea el tiempo que actúa una fuerza, menor va a ser esa fuerza. ¿Sí? Porque si en la definición del impulso dice que el impulso es la fuerza media por la variación del tiempo, a medida que más eh, largo sea el tiempo, eh, cuanto más grande esto, más chico esto. Y este eje
Este ejemplo explica exactamente cómo funcionan los airbags de los autos. Porque el airbag de los autos, ustedes saben, es cuando el auto impacta, cuando se empieza a deformar el auto, se activa y salen estas bolsas que como que nos golpean a nosotros, pero en realidad lo que hacen es eh, distribuir en mayor cantidad de tiempo la fuerza que recibe el auto. Pues ustedes piensen que el auto, nosotros venimos con un momento lineal, ¿sí? Y el auto choca contra una pared o choca contra un auto, choca con algo que lo va a dejar totalmente quieto. Yo, persona, vengo con un momento lineal de, si estoy a 100 kilómetros por hora, eh, multiplicado por mi masa, yo tengo 70 kilogramos por 100 kilómetros por hora, 700 kilogramos kilómetro hora, ¿sí? Estoy diciendo el- el impulso, el momento lineal que tengo eh, en una unidad que por ahí no estuvimos usando, pero sí que es una unidad siempre de masa por longitud sobre tiempo. Eh, y todo ese momento lineal que yo tengo, cuando el auto choca y se detiene, va a pasar a ser cero, ¿sí? Entonces va a haber una fuerza muy fuerte que me va a impactar a mí, porque eh, depende de si pasa de un momento muy grande a un momento muy chico, el impulso que se va a generar va a ser muy grande. Y eh, esto sucede normalmente en un tiempo muy pequeño, pero el airbag lo que hace es aumentar un poquito ese tiempo, muy poco lo aumenta, pero con que ya, por ejemplo, que el tiempo en lugar de ser de 0,3 segundos sea de 0,6 segundos, ¿sí? Imagínense que aumentando un tercio de segundo el tiempo, quizá hace que la fuerza disminuya a la mitad, ¿sí? Eh, Capaz que con un tercio de segundo ya la fuerza que le aplica a la persona es la mitad de fuerza de lo que hubiese sido si no había airbag. Por eso es que después de que se inventaron los airbags y todo, se hicieron obligatorios y ahora por normativa todos los autos tienen que tener airbag, porque se descubrió que es una cuestión de seguridad importante y, y la explicación de lo que hace es justamente eso, aumenta el tiempo, entonces disminuye la fuerza media que recibimos, porque lo que nos rompe todos los huesos es justamente qué tan fuerte es la fuerza que está recibiendo nuestro cuerpo. Ni hablar si salimos volando y no tenemos el cinturón de seguridad. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Dice, se lanza una pelota de béisbol a una velocidad de 2,5 metros, siguiendo una trayectoria horizontal hacia el bateador. El bateador batea la pelota, que vuelve por el mismo camino que antes, pero con una velocidad de 5 metros por segundo. La masa de la pelota es de 140 gramos. ¿Cuál es la fuerza media ejercida por el bate si el tiempo de contacto entre él y la pelota es de 0,01 segundos? En la situación antes, que está la pelota yendo hacia, hacia la derecha, por ejemplo. Y en la situación después va a estar la pelota yendo hacia el lado contrario, hacia la izquierda. En la situación antes con una velocidad de 2,5 y en la situación después con una velocidad de 5 metros por segundo. Eh, Recuerden que son magnitudes vectoriales las velocidades. Por eso es que yo directamente en el esquema le puse que la velocidad antes es 2,5 y la velocidad después la puse directamente negativa, como menos 5 metros por segundo.
es una forma de verlo. Lo importante es que si no lo hacen con las velocidades de poner que una va positiva y otra negativa, hacerlo después con los momentos lineales. Pero bueno, siempre tienen que tener en cuenta esto que son vectores. No es lo mismo eh, poner que la velocidad es 2,5 hacia la derecha que si es eh, hacia la izquierda, ¿sí? La, también nos da en la variación del delta T y la pregunta justamente cuánto es la fuerza media ejercida. Eh, por lo que acabo de mencionar antes, el impulso que le va a hacer el bate, porque el bate está haciendo una fuerza externa sobre la pelota, va a ser la variación del momento lineal. Y acá hay que tener cuidado con cómo ponemos la variación del momento lineal, porque hay que acomodar bien los signos. Hay que grabar un poco el video. Hay que acomodar bien los signos y al- no sé por qué acá está como P antes más J igual a P después, cuando en realidad directamente lo podemos ver así. Eh, está explicando eh, lo que sucedía, ¿sí? La pelota iba hacia un lado y la fuerza esta, el bate le aplica un impulso y entonces la situación después es eh, con el momento lineal después. Eh, el P antes, en realidad, directamente lo vamos a ver así como J igual a la variación de momento lineal. Y en J vamos a tener la fuerza media y el delta T, y este delta T lo vamos a pasar dividiendo para que nos quede justamente la fuerza media. En la variación de momento lineal va a ser la masa por la variación de velocidad, o también lo podemos ver como la masa por la velocidad final, eh, menos la masa por la velocidad inicial. Pero si hacemos la propiedad asociativa nos queda así como está acá. Masa por variación de velocidad sobre delta t. Pero fíjense como yo había puesto las velocidades, ¿sí? Eh, porque es importante entender que eh, la fuerza media le da un impulso que contrarresta, es como un impulso de 7,5 lo que le termina dando, ¿no? Eh, 7,5 metros por segundo multiplicado por la masa. Porque acá está el 7,5. Porque este iba hacia la derecha y después pasa eh, a, a dejar de ir hacia la derecha. Entonces ahí sería como si hiciera un impulso de 2,5 metros por segundo para esa masa. Y después le da también le termina una velocidad de 5 metros por segundo hacia el lado contrario. Entonces, en el cálculo exacto, la fuerza media estaría quedando 140 gramos por 5 metros por segundo menos 2 metros por segundo dividido 0,01, que era el, el
tiempo en el que estaba en contacto el bate con la pelota. Eh, Acá está la fuerza media calculada en gramos por metro sobre segundo al cuadrado, pero normalmente los datos los damos en Newton, entonces lo tendría que multiplicar por 1 kilogramo sobre 1000 gramos para que el resultado me quede en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que eso sí es igual a Newton, y me da menos 105 Newton. Bueno, realizó una fuerza media de 105 newton en el sentido contrario al que venía la pelota inicialmente, ¿sí? Acá es importante en este ejercicio aclarar el sentido en el, en el que iba la fuerza ejercida por el bate. Y bueno, con esto termina el último ejercicio. Pero nosotros en la última clase que tuve hicimos el ejercicio 8 y le recomiendo, si alguien está viendo el video en otro momento o algo así, que trate de hacer el ejercicio 8 de la práctica, que es también para aplicar el impulso y tienen que también separarlo en el eje X y en el eje Y. eh, Tienen que trabajarlo en el eje X y en el eje Y, porque en este de acá, si bien trabajábamos el impulso y teníamos que tener en cuenta que era una magnitud vectorial, era en un solo eje. Bueno, hasta luego.